allin p'unchay kachun waynakuna, imaynallan kashankichis. Kunan p'unchaymi yachasunchis tapukuyta, tapuku hunt'arimaykunata. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender a hacer oraciones interrogativas. ¿Cómo podemos preguntar? Para eso, primero tenemos que recordar el sujeto, objeto, verbo, la gramática quechua. Eso no se olvide. Ahí tenemos sujeto, objeto, verbo. En este caso, en el objeto le vamos a agregar chu para la pregunta. Y al final, en el verbo, no se olviden, siempre tienen que agregar el sufijo y su signo de interrogación. Primer ejemplo. Mario wasipichu llankan. Mario trabaja en la casa. No se olviden de traducir a casito, ¿no es cierto? Mario trabaja en la casa. Jabarichikuna. Ejemplo. Por ejemplo, cómo se va a responder con el sí y con el no. No canchis. Canchapichu takinchis, nosotros cantamos en la cancha. No se olviden siempre de ponerle chu al objeto. Las respuestas son: Ari, canchapin takinchis. Sí, cantamos en la cancha. Y para negar, manan canchapichu takinchis. Si ustedes observan en la negación, ¿no es cierto? Acasito le ha agregado el chu. Manan, canchapichu, takinchis. ¿De dónde hemos sacado? De acá arriba. En vez de no canchis, le hemos puesto ari o manan, canchapichu, takinchis. Para negar, le hemos puesto igualito canchapichu, takinchis, ¿no es cierto? Takinchis. Y para negar, solo le hemos agregado acá, en vez de no canchis, manan. Entonces se ha convertido manan, canchapichu, takinchis. En positivo, solo le hemos agregado n, canchapin, ¿no es cierto? Canchapin. En vez de la chu, acá le hemos agregado n, takinchis, ¿no es cierto? No se olviden, esito siempre tienen que observar para realizar sus oraciones. Yankana, el ejercicio que ustedes van a trabajar es realizar oraciones interrogativas con sus dos respuestas, el positivo y negativo. Por ejemplo, Michi wasipichu mijun, el gato come en la casa. Ustedes van a traducir acá a este ladito, el gato come en la casa. Este ejercicio es de la página 12 del libro número 3. Ya, para que no se confunda. ¿Cómo respondo si me dice Michi wasipichu mijun? Primero voy a poner aquí ari, wasipin mijun, para confirmar que el gato come en la casa. En vez de este chu, para afirmación tengo que agregarle n, ¿no es cierto? Ari, wasipin mijun. En abajito voy a poner la negación. Manan wasipichu mijun. Acá en vez de michi pongo manan wasipichu mijun. Solo eso, solo el gato nomás le voy a cambiarle, ¿no es cierto? Manan wasipichu mijun, el resto lo voy a copiar igualito. Solo en positivo, en vez de la chu, tengo que agregarle, ¿qué debo agregarle? A ver, n, ¿no es cierto? Pin va a decir. Igual le quito al michi y le pongo ari, que es sí, ¿no es cierto? Ari, wasipin, mijun o manan, wasipichu, mijun. Sí come en la casa o no come en la casa, ¿no es cierto? Tienen más ejemplos, parte abajo. Los ejercicios que ustedes tienen que realizar son 5. Por ejemplo, en la 2 pueden decir, algo llaqtapichu pukllan. El perro juega en el pueblo, ¿no es cierto? Acá en el ejercicio número 2. Y ustedes ponen el perro juega en el pueblo. Entonces dirán, ari llaqtapin pukllan. Y la negación, manan llaqtapichu pukllan. No se olviden el verbo, ¿no es cierto? Si voy a utilizar animales, también voy a conjugar como la tercera persona. Entonces siempre al verbo le voy a agregar n. A no ser que utilice el pronombre noca para yo ponerle en vez de esta n, ni. O tú, can en quechua, para yo ponerle inki.
No se olviden de la conjugación de verbos. Eso sería todo por hoy, queridos estudiantes. Kunanka tupananchis kama.